Mañana se celebra la 15ª jornada de estudio del Aula de Estudios Hispano-Mozárabes en nuestra archidiócesis de Toledo, y en la edición de este año el foco será la Catedral de Toledo antes de la Catedral Gótica. Buenas noches. El señor arzobispo de Toledo inaugurará esta jornada en el Salón de Actos del Seminario Mayor, que finalizará con la misa en rito hispano-mozárabe en la capilla de este centro. Enseguida les contamos los detalles de esta cita. Aunque han sido muchas las voces críticas con Pedro Sánchez sobre la gestión de los casos de abusos en el PSOE, han escocido particularmente las realizadas el pasado viernes por la consejera de Igualdad del gobierno de Emiliano García Paje, Sara Simón, tanto que ha tenido que rectificar públicamente, aunque el roto ya está hecho. Los presupuestos municipales pasan la Comisión de Hacienda y estarán para aprobarse en el próximo pleno que se celebre este viernes 19 de diciembre. Desde la oposición califican los presupuestos como irreales e insolidarios, aunque se han admitido algunas enmiendas que se incorporan en forma de transaccional. Al norte de los Montes de Toledo nos recibe una gran torre que muestra a través de la piedra y el ladrillo el paso del gótico mudéjar al Renacimiento. Es la iglesia de Santa María Magdalena en Ajofrín, que este año nos hace mirar de forma especial al espacio bajo su alfarje, donde han situado un Belén en el que ha colaborado toda la parroquia como una verdadera familia. El señor arzobispo de Toledo presidirá este martes a las 5 de la tarde la 15ª jornada de estudios hispano-mozárabes. Ante el 8º centenario de la construcción de la Catedral Primada, el tema de reflexión serán los orígenes de la Basílica Cristiana de Santa María de Toledo, la arqueología y las fuentes antiguas o el rito de dedicación de las iglesias en la antigua liturgia hispano-mozárabe son algunos de los temas que se abordarán mañana en este encuentro que se celebrará en el Seminario Mayor de Toledo. Por 15º año consecutivo, el Salón de Actos del Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo acoge el Aula de Estudios Hispano-Mozárabes. Cada año se celebra esta jornada en torno al 18 de diciembre, coincidiendo con la celebración de Santa María, Reina de la Esperanza según la liturgia hispano-mozárabe. Una jornada que estará dedicada a los orígenes de la Basílica Cristiana de Santa María de Toledo. Teniendo como horizonte el jubileo de la Catedral Gótica, que empezaremos a celebrar en octubre del año que viene, pues ya este año anticipamos en estas jornadas que siempre son en torno a la solemnidad de Santa María del 18 de diciembre, este año el 16, pues el tema que nos va como introduciendo en lo que fue la historia de la comunidad cristiana de Toledo y de su iglesia madre. Una conferencia inaugural a cargo del arqueólogo y presidente de la Real Fundación de Toledo, Jesús Carrobles, sobre lo que nos dice la arqueología y las fuentes antiguas sobre la Basílica de Toledo, y será a las 5 de la tarde. Después de un breve descanso, 2 comunicaciones, la primera de ellas sobre el rito de la dedicación de las iglesias en esa época. ¿Cómo se consagraba una iglesia en la época hispano-visigótica? Y cómo se volvía a consagrar si es que había pasado a manos de los arrianos, y cómo se celebraba el aniversario de esas consagraciones. Eso lo estudiará el profesor Juan Manuel Sierra. Después, el director del aula explicará en otra comunicación cuáles fueron los hechos más notables en la Basílica de Toledo desde el siglo V. La jornada concluirá con la celebración de la Santa Misa en rito hispano-mozárabe, presidida por el señor arzobispo de Toledo a las 8 de la tarde en la capilla del Seminario Mayor. La consejera de Igualdad, Sara Simón, se arrepiente de las declaraciones que realizó el pasado viernes sobre irregularidades en las primarias, donde Pedro Sánchez salió elegido secretario general del Partido Socialista. Miembros de la Coordinadora Regional de Izquierda Socialista PSOE de Castilla-La Mancha piden su dimisión voluntaria o que Emiliano García Paje la destituya inmediatamente. Yo recuerdo cuando estábamos en el proceso de primarias para elegir a nuestro secretario general, en el que se enfrentaba el compañero Pedro Sánchez con la compañera Susana Díez y el compañero Pachi López.
Y nosotros veíamos, como en nuestra provincia, cómo había agrupaciones en las que de repente en los censos aparecían 30 o 40 personas que no sabíamos de dónde. Obviamente eso en ese momento no se pudo denunciar porque no sabíamos cómo había ocurrido estas cuestiones, ni tampoco quién era el responsable, pero eran comportamientos que llamaban mucho la atención. Estas son las declaraciones de las que Sara Simón se arrepiente profundamente. Así lo han manifestado a través de un comunicado en su perfil de Facebook. Sara Simón se ha dirigido directamente a los compañeros que se han sentido ofendidos por sus declaraciones, pidiéndoles disculpas. Indica que intentó mostrar un sentimiento que cree es compartido por muchos compañeros de partido. Se trata de la absoluta vergüenza e incomprensión de que se estén produciendo este tipo de conductas. Simón también rectifica sus palabras respecto a Pedro Sánchez. Ahora mantiene que quizá el secretario general no era conocedor de estos comportamientos de sus colaboradores más íntimos. Las reacciones a las declaraciones realizadas el viernes por Sara Simón no han tardado en llegar. El PP de Castilla-La Mancha lo tacha de escandalazo y pide a García Page que se pronuncie al respecto. Si la consejera de Igualdad ha generado una denuncia falsa acusando a sus compañeros de irregularidades, como secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha tiene que cesarla de su consejería. Y si es cierto las acusaciones que realiza la señora Simón, de que ha habido irregularidades dentro o cometidas por sus compañeros de las juntas locales del Partido Socialista de Guadalajara, antes de que alguno le haya hecho rectificar, ¿va a ir al juzgado? ¿Va a mandar Page a los suyos a que vayan a denunciar lo que ha acusado la señora consejera de Igualdad? Mientras, desde el PSOE regional no se han manifestado. Tampoco ha querido responder el presidente de Castilla-La Mancha a la salida de un foro organizado por El Confidencial en la ciudad de Toledo. Sí que ha valorado la petición que Yolanda Díaz le hace a Pedro Sánchez de remodelar el Ejecutivo. Pues no lo sé si hace lo correcto la vicepresidenta, a ver si se va a llevar una sorpresa. A ver si se va a llevar una sorpresa. De todas maneras, lo que no sé si significa que de no haber remodelación seguirán en el gobierno. Esa es la pregunta que me queda por resolver. Sobre ello también se manifestaba este sábado la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo. El primero a ser remodelado es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el que se tiene que ir. Es el número uno de toda esta pirámide de corrupción, degradación institucional. Mucha gente se sorprende ahora y dice, ¿cómo es posible, no? Tanta corrupción, tanta degradación y estos ataques, tanto machismo. Miren, es un gobierno fundado sobre la corrupción, está fundado en la corrupción, porque la primera corrupción de todos fue comprar el gobierno a un prófugo de la justicia a cambio de impunidad. La primera corrupción fue pactar con un partido que no condena el asesinato político de 853 españoles. Declaraciones que ha realizado durante el acto conmemorativo del Día del Nuevo Español celebrado este sábado en Toledo. El reconocimiento de la medicina como profesión de riesgo es una de las reivindicaciones de los médicos que se han concentrado durante la semana pasada frente a los hospitales. Y es que Castilla-La Mancha registró 580 agresiones a los profesionales sanitarios durante el año pasado, una cifra que no para de aumentar por varios factores analizados durante un foro profesional que ha acogido el Colegio de Médicos de Toledo. Las agresiones a los sanitarios que se notifican a los colegios profesionales no llegan al 25%. Es la punta del iceberg. Las cifras en Castilla-La Mancha en 2024 hablan de 247 agresiones notificadas en el SESCAM y solamente 18 en los colegios de médicos. Desde el Observatorio Nacional de Agresiones a Médicos piden que las penas sean ejemplarizantes. Todas las agresiones son gravísimas y todas las agresiones importan. Muchas veces, y también al hilo de alguna pregunta que habéis comentado antes a Eva, a la secretaria, no se denuncia porque se considera que es una cosa, bueno, que es una cosa leve, que no va a ir a más, que este paciente estaba alterado, que este familiar estaba alterado. Pues no, toda agresión es grave por sí misma, pero es que aparte las agresiones que tradicionalmente se han considerado más leves, un insulto, una amenaza, una vejación, pueden derivar en algo peor. Tolerancia cero a cualquier tipo de violencia hacia el personal sanitario. Es el asunto que ha centrado el foro organizado por el Colegio de Médicos de Toledo, una entidad que muestra su preocupación por el repunte de incidentes que se produjeron en Castilla-La Mancha, donde la tasa se sitúa en 16 agresiones, tanto físicas como verbales, por cada 1000 profesionales.
Tenemos un paciente que hoy está más informado, tenemos al doctor Google, ahora tenemos al doctor ChatGPT, que quizá te llegan ya con el diagnóstico, con el tratamiento que quieren. Esto es un problema social, entonces lo que ha cambiado, esto no es un problema sanitario, no ha cambiado el paciente en sí, sino ha cambiado la sociedad, la percepción, la inmediatez. Entonces eso hace que las exigencias no sean las mismas, con lo cual aumenta la agresividad, igual que aumentan las redes sociales, por ejemplo. La presión asistencial, la cultura de la inmediatez y el incremento de la ansiedad social tras la pandemia del COVID son algunos de los factores que han influido en el aumento de las agresiones a sanitarios en Castilla-La Mancha. La evolución de la compraventa de viviendas en Castilla-La Mancha en octubre empeora y desciende un 5,1% respecto al mismo mes del año anterior, hasta un total de 3.214 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Si se compara con el mes anterior, la compraventa retrocede en la comunidad con una caída del 5% intermensual. A pesar de la caída, las 3.214 compraventas de viviendas suponen el tercero mejor dato de este índice en un mes de octubre en la región de la serie histórica. El análisis de los datos oficiales del balance de criminalidad del Ministerio del Interior para el tercer trimestre de 2025 revela importantes diferencias en la evolución de la criminalidad entre las provincias de Castilla-La Mancha. Los datos recogen la suma de delitos registrados de enero a septiembre. La provincia de Toledo experimentó un aumento general de las infracciones penales del 6,3%, destacando un incremento del 26,3% los delitos contra la libertad sexual y un 23,8% los robos con violencia e intimidación y los robos con fuerza en domicilios. Sin embargo, descendieron. El director general de la Fundación Madre de la Esperanza, don Felipe García Díaz Guerra, ha entregado al Papa León XIV la pieza de cerámica icono de la Fundación por la concesión del premio especial póstumo al Papa Francisco. La entrega se realizó en la audiencia celebrada el pasado miércoles 10 de diciembre. El Papa Francisco se ha caracterizado por su implicación y compromiso con la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad y en la Iglesia. A lo largo de su pontificado recibió a la Fundación Madre de la Esperanza con motivo del 50 aniversario de la Fundación, el 16 de abril de 2023, una audiencia especial a la que también acudió Monseñor Francisco Cerro Chávez, junto a responsables, profesionales, usuarios y familias de esta entidad diocesana, con inolvidables muestras de ternura y cercanía a esta obra de la Iglesia en Toledo. Son algunos de los belenes que se pueden disfrutar si en estos días deciden acercarse a la cuarta edición de la exposición de Belenes por el Mundo en el Palacio Arzobispal. Hoy ha abierto sus puertas esta muestra que incluye el Belén del Arzobispo, instalado en el hall del número 1 de la calle Trinidad. Él lo que quiere es exponerlos públicamente y de esa manera pues darnos a conocer y hacernos ver pues cómo el nacimiento de Jesucristo no es algo puntual que se vive en un lugar determinado, sino que es un sentir universal. De hecho, las distintas facturas de cómo se han ido realizando los belenes a lo largo de todo el mundo y que la ha ido coleccionando con el paso del tiempo, pues viene a mostrarnos por la importancia que supone en la vida de los hombres y en la historia de la humanidad, en los distintos continentes de nuestro planeta, pues el nacimiento de Jesús. El horario de visita es de 10 a 2 y de 4 a 9 de la tarde. Los interesados deben saber que el 25 de diciembre y el 1 de enero esta exposición permanecerá cerrada. Este miércoles se cumplen 100 años del nacimiento del sacerdote venerable don José Ribera. Por ello, desde la fundación que lleva su nombre, se celebrarán una serie de actos para conmemorar esta efeméride que hoy comenzamos a celebrar en esta casa con una producción original sobre la casa de este sacerdote, convertida ahora en casa de espiritualidad. Por todo esto, después de los servicios informativos podrán disfrutar del programa En mi principio está mi fin, sobre la casa y la vida de don José Ribera.
En la Comisión de Hacienda celebrada este lunes en el Ayuntamiento de Toledo se ha presentado el proyecto de presupuestos para 2026, con las enmiendas aportadas por los diferentes grupos políticos. Una vez dado este paso, el proyecto de presupuestos pasará al Pleno el próximo viernes para su aprobación definitiva. El equipo de Gobierno destaca que han tenido en cuenta enmiendas de la oposición que se han incluido en el proyecto a través de transaccionales. Ha sido una comisión de más de 2 horas, pero el proyecto de presupuestos para 2026 continúa su curso. Aunque en un principio Vox puso algunas condiciones y los 3 concejales de su partido se abstuvieron en el inicio de la tramitación, ahora ya han llegado a un entendimiento y se han recortado las subvenciones a cooperación internacional tal y como pedían. Para nada estamos en contra, pero entendemos que hay otras administraciones, como el Estado, las comunidades autónomas, que tienen ya una partida presupuestaria de un elevado importe y que es suficiente para atender a esas necesidades, y que nosotros en la política municipal, política de cercanía en relación a nuestros vecinos, pues tenemos que dedicar esos recursos y hacer hincapié en que esos recursos se destinen precisamente pues a las personas que aquí residen, independientemente de cuál sea su origen. Los populares aseguran que ese dinero se mantiene en causas sociales en la ciudad de Toledo. 5.000 al Banco de Alimentos, que nos dicen claramente que es insuficiente lo que están teniendo de ayuda y que están saturados por la necesidad que están teniendo de personas que van a ese Banco de Alimentos a solicitar ayuda, y otros 5.000 a Cáritas. Cáritas es una asociación benéfica que ayuda mucho a los toledanos, que tiene aquí un albergue y que creo que es necesario. Con lo cual no se quitan ayudas sociales a nadie, se quedan más en la ciudad. El principal partido de la oposición mantiene la idea de que son unos presupuestos irreales, improvisados e insolidarios. Es francamente lamentable que nuestra ciudad pase ahora mismo de ser un referente a ser precisamente el ejemplo de mala práctica en defensa de los derechos humanos, en defensa de los más débiles y en defensa en sí de la protección social de nuestras familias y de nuestros barrios. En la misma línea, Izquierda Unida Podemos mantiene que estas cuentas no dan margen de gestión. Y que se manifiesta en que además no cree el equipo de gobierno, no solo en el ámbito de lo social, para lo que sigue sin incrementar de forma sustancial las partidas presupuestarias, sino tampoco en el ámbito ni siquiera de los derechos humanos, olvidando que el año 2025 ha sido probablemente un año horrible para la solidaridad, en el que ya no es una opción, es una necesidad planetaria ser solidario, y el Ayuntamiento de Toledo acepta los postulados de la ultraderecha toledana. Este proyecto de presupuestos llega el próximo viernes al Pleno y el concejal de Hacienda ha pedido a la oposición que reflexione sobre su voto. Pide al menos que se abstengan porque mantienen que son unas cuentas que priman el bienestar de los toledanos. Como signo de mano tendida, han aceptado algunas enmiendas de la oposición que se han incluido en el proyecto a través de transaccionales. Niebla, viento, nieve y lluvia. Las carreteras españolas se enfrentan a desplazamientos, especialmente durante las vacaciones, con uno de los mayores desafíos en términos de seguridad vial, la meteorología adversa. En Castilla-La Mancha, 75 personas fallecieron en accidentes de tráfico por este motivo. Porque siempre tienes miedo a que haya hielo debajo, hay que poner cadenas, como es natural, no tengo cadenas, ni sé ya cómo ponerlas. A veces la lluvia cae demasiado rápido y no le da tiempo al limpia, se empañan los cristales y para mí es el peor. Y es el más frecuente aquí también. Hombre, la nieve es muy incómoda, peligrosa, pues que depende del vehículo que lleves, pues patinazos y demás, la lluvia por la incomodidad de la visión. La lluvia es el evento meteorológico más habitual en los accidentes con mal tiempo. La niebla intensa es la que mayor proporción de fallecidos causa, más del doble que un accidente de tráfico convencional. Si a ello se les suman imprudencias y mal mantenimiento del vehículo, estos meses se convierten en una de las épocas de más riesgo en términos de seguridad vial. Es vital tener el coche en buen estado, prestando especial atención a los neumáticos, a las luces y a las escobillas. Además, debemos moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad, ya que circulando a 90 kilómetros con lluvia, el vehículo necesitará 32 metros más para detenerse. Entre 2014 y 2023 se registraron más de 134.000 siniestros relacionados con la meteorología adversa. En ellos perdieron la vida 1.614 personas, 1 de cada 10.
En la región se registraron 75 fallecidos. Además, cerca de 180.000 personas resultaron heridas. Bueno, sí, con lluvia sí que he tenido algún desliz con el coche, algún derrapillo, por igual ir un poquito más deprisa de lo que debía, pero ninguno grave. Sí, con estas lluvias que caen en un momento no cae nada y en un momento te ha caído lo de todo un mes. Y con nieve, pues sí, en la Filomena, pues sí, que la verdad que yo volvía de trabajar y tuve ahí 2 pequeños sustillos, que se me fue un poco el coche, porque por más que ibas despacio, pero con el hielo, pues fue más complicado. Sí, alguna vez he llegado a derrapar con el coche, nunca he tenido ningún accidente, pero sí, alguna vez. Incluso una moto, recuerdo una vez en una rotonda, se cayó justo delante de mí y casi la atropello, o sea que sí, alguna vez he tenido un susto. Pero falta concienciación. 6,2 millones de conductores reconocen cometer infracciones con mal tiempo, como exceder la velocidad, y más de 3,7 millones admiten viajar con un mantenimiento deficiente del coche. Y aunque algunas medidas las conocemos... Primero de todo, si no me queda más remedio de cogerlo, cojo. Pues si tendrás que llevar el coche lleno de gasolina, si es a nieve tendrás que procurar llevar, bueno, yo creo que la tracción de las 4 ruedas... y no sé, ir con cuidado y despacio. Hacerlo pues con mucho cuidado para no producir, por nada, no tener un accidente con los demás, sino ser prudente. Ir bastante más lento que lo que iría de normal y mantener muchísimo más la distancia de seguridad, sobre todo cuando el asfalto está húmedo. Lo cierto es que más del 90% reconoce carecer de la formación necesaria para conducir con mal tiempo. Con esta encuesta, la Fundación Línea Directa busca sensibilizar a los conductores sobre los riesgos de conducir con mal tiempo y sus recomendaciones. Si hay niebla, debemos encender las luces adecuadas, las de cruce y antiniebla, y guiarnos además por las líneas de los carriles. En caso de viento, es mejor no adelantar vehículos grandes para así evitar el efecto pantalla, que lo que hace es que puede empujar lateralmente el vehículo al rebasar un camión o un autobús, y además debemos evitar sobrecargar el coche. Si conducimos con hielo y pisamos una placa, es importante no frenar bruscamente ni tampoco hacer un cambio de dirección brusca. Con nieve, conviene aprovechar las rodaduras de otros coches para así mejorar la adherencia. El estudio también identifica las vías interurbanas con más fallecidos en accidentes con condiciones meteorológicas adversas en España. En el caso de Castilla-La Mancha, la A5 en Toledo es el tramo de carretera con más fallecidos por esta causa. Al norte de los Montes de Toledo nos recibe una gran torre que muestra a través de la piedra y el ladrillo el paso del gótico mudéjar al Renacimiento. Es la iglesia de Santa María Magdalena en Ajofrín, que este año nos hace mirar de forma especial al espacio bajo su alfarje, donde han situado un Belén en el que ha colaborado toda la parroquia como una verdadera familia. El Belén es una grandísima catequesis y merece la pena que en nuestras iglesias pongamos un gran Belén para que las personas se puedan acercar, lo puedan visitar, lo puedan contemplar y a través de estas imágenes llegar a lo más importante, que es el misterio de la Navidad, todo un Dios que se ha hecho hombre por nosotros. Quizás sea uno de los recuerdos más entrañables de nuestra infancia. En los días de Adviento, sacar del desván la caja que guarda las figuritas del Belén y colocarlas en el rincón más bonito de casa para recrearnos en cada detalle durante los días de Navidad. Recuerdos no muy diferentes a lo que ven una parroquia, la de Ajofrín, unida para la creación de un Belén en el que no falta detalle y que está hecho con todo el mimo. Cuando yo llegué a la parroquia de Ajofrín hace apenas un año, sí que surgió la idea de cara a la próxima Navidad, que es esta que ya se acerca, el preparar con tiempo un Belén, dando una especie de taller de belenismo para entre todos preparar este nacimiento. Un párroco aficionado al belenismo y con ganas de hacer familia en su parroquia en torno a una tradición que tiene detrás horas y horas de trabajo, porque aquí todo es artesanal. Es un Belén que recoge muy bien ese ambiente de los montes de Toledo. Tenemos un gran río, tenemos los montes representados, la vegetación y bueno, nos introduce en ese ambiente de ese Belén en el que Jesús nace rodeado de pastores en medio de un ambiente realmente humilde. El portal, claro. Porque empezamos a hacerlo y bueno, un poco, pues siempre gastamos alguna broma. Sí. Empezamos a decir que esto se nos va a caer, que esto no llega, que se nos va a caer, pero ahí está. Y además muy estable.
Sí, precioso. Luego, por ejemplo, las palmeras, que las veis así y son muy simples de hacer porque es cartulina cortada muy poquito y dada forma. En la vegetación que hay, que es autóctona de aquí de nuestros campos, luego pues eso, la iluminación de los edificios, el fuego que está ahí con el caldero que está, el agua hirviendo, el río por supuesto, el puente. Con placas de poliespam y mucha maña han sido capaces de recrear cada viga, columna o puerta hecha con esta minuciosidad, hasta las dovelas de estos arcos de medio punto, los puentes o las fuentes o estas tejas para las que han usado ceniza para simular el paso del tiempo, con ambientación sonora que nos lleva a esa vida rural con la presencia de animales y hasta con la transición entre la noche y el día. Muy familiares, como dice, todos éramos un grupo de 20 más o menos, y pues cada miércoles más o menos nos reuníamos 2 horas, 1 hora y media, dependiendo del trabajo que hay. No pensaba que de un panel podría salir todo esto. Es un trabajo un poco meticuloso porque hay que ir con una sierra cortando trocitos muy pequeños. Luego hicimos también un poco de albaniles porque cogíamos la masa y con la mano íbamos dando para pegar y para darle el color a las casas. Y luego también me ha gustado porque nos hemos juntado pues gente de diferentes edades, que bueno, que somos del pueblo, que nos saludábamos, que coincidíamos alguna vez con ellos o no, pero que yo creo que hemos estado incluso entablado una amistad que hasta ahora no existía. Entonces la experiencia es muy positiva. Una invitación para que grandes y pequeños recuerden lo verdaderamente importante, el mensaje de paz, esperanza y amor que cada año renueva este niño nacido entre pañales. También en esta parroquia de Santa María Magdalena, a las puertas de los Montes de Toledo, reflejo vivo de su historia. Si hasta ahí he llegado yo también. Ya, pero... ¿Ves? El día que los bancos cambiaron la atención personalizada por una app, ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. En plena borrasca Emilia, que en estos días da sus últimos coletazos, afectando fundamentalmente a Canarias y el Levante, el día en Castilla-La Mancha ha transcurrido con relativa normalidad, con cielos despejados, temperaturas no tan frías como las de días pasados y ausencia de precipitaciones. De cara a mañana martes, en nuestra comunidad autónoma se espera cielo nuboso o cubierto, con abundante nubosidad baja, probables brumas y bancos de niebla dispersos en toda la comunidad durante todo el día. La cota de nieve en torno a los 1.800 metros, pudiendo descender eventualmente hasta los 1.500. Las temperaturas mínimas en ascenso en Guadalajara y con pocos cambios en el resto. Las temperaturas máximas en descenso generalizado, menos acusados en los sistemas central e ibérico. Centrándonos en la provincia de Toledo, mañana martes habrá predominios de cielos nubosos y cubiertos, probables brumas y nieblas en zonas de montaña en el transcurso de la jornada, precipitaciones generalizadas débiles o moderadas, temperaturas mínimas con pocos cambios salvo ascensos ligeros en el Valle del Tajo, las máximas en descenso generalizado. Los vientos soplarán flojos de componente sur girando a norte. Y hasta aquí la información del día en Canal Diocesano de Televisión. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más noticias. Que pasen una buena noche. Nos despedimos con las imágenes del Belén de Ajofrín.